En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. En el texto que estamos estudiando, Juan capítulo 4, versículos 35 al 38, los discípulos del Señor estaban diciendo, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. La siega material en esta región empezaba en abril o temprano en el mes de mayo. En esto tenemos otra indicación que los discípulos todavía estaban pensando casi exclusivamente en asuntos materiales. Ellos posiblemente en el camino venían comentando sobre el comienzo de la siega dentro de un tiempo todavía de 4 meses en el futuro. Quizá el pensamiento más improbable en la mente de ellos sería la salvación de las almas en este lugar de Samaria. Pero Cristo estaba pensando exactamente en esto, en una siega espiritual. La procesión de samaritanos ya sería visible cuando Cristo hablaba estas palabras con ellos. Y así señalando esta siega espiritual, Jesús les dijo muy literalmente, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Ellos estaban fijándose en el campo material y en la siega material, y Cristo veía ya aproximándose a ellos una siega espiritual maravillosa, campos ya blancos para la siega. Necesitaban ellos abrir los ojos a las oportunidades que Dios había puesto en sus manos para hacer la obra del Padre que había en ese mismo lugar. Los discípulos no se imaginaban que en Samaria se podría llevar a cabo la obra de Dios. En Galilea, tal vez, ciertamente en Jerusalén, pero en Samaria, de ninguna manera. Como la mayoría de cristianos hoy día, ellos en aquel tiempo habían limitado la obra del Señor a ciertas circunstancias predeterminadas. Si solamente alzáramos nuestros ojos, podríamos ver las múltiples oportunidades que el Señor nos presenta todos los días para sembrar y luego para cegar. ¿No es esto algo que usted también ha observado, tal vez en su propia vida y en la iglesia, que nosotros frecuentemente no observamos las oportunidades que el Señor nos presenta en el presente y en el lugar donde nosotros nos encontremos? Siempre estamos pensando en alguna obra maravillosa en el futuro y en otro lugar. Hay que viajar lejos para hacerlo. Pero frecuentemente las mejores oportunidades son las que tenemos en el momento presente y en el lugar donde estemos. Al contrario de lo acostumbrado, habla Cristo en Juan 4:36. Por lo general, hay un lapso bastante largo entre la siembra de la semilla y la siega, la cosecha. Pero en este caso, Cristo apenas empezó a sembrar, en el caso de esta mujer samaritana, y ya había fruto preparado en toda la ciudad. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Cristo quiere que entiendan que hay siega de salvación, fruto para vida eterna ya, no dentro de 4 meses, no cuando lleguemos a Galilea, ni al regresar a Judea, sino aquí mismo en Samaria. Y esto es lo que ellos necesitaban comprender. Muchas veces nos toca sembrar sin ver el fruto de nuestras labores de inmediato, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pero lo importante cuando nosotros hacemos la obra de Dios es sembrar y confiar en el Señor de la mies. Él se encarga de la cosecha, Él se encarga de la siega. A nosotros nos corresponde sembrar y dejar en manos de Dios la preparación de la cosecha. El Señor mismo en este caso había empezado la siembra en este lugar. En general,
Podemos decir que Dios había preparado la cosecha para el cristianismo que se dio en el primer siglo por muchos medios, incluyendo la obra de Juan el Bautista. Y así es que yo os he enviado, dice Cristo, a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Estaban ellos recibiendo el beneficio de labores hechas ya en el pasado, antes que ellos ni pensaran en servir a Dios. Dios había estado preparando esta cosecha para que al llegar el momento apropiado, que Cristo llegara y sus discípulos con él, gozaran de esta maravillosa bendición de cegar lo que ni siquiera labraron. Hay varias lecciones que podemos observar que son muy prácticas para nosotros en este acontecimiento aquí en Juan capítulo 4, comenzando del 35 en adelante, y quiero que notemos algunas de ellas. Primeramente, debemos notar la tendencia de pensar que la obra de Dios y las mejores oportunidades se encuentren en otro lugar, en otro tiempo y para otras personas. Sugiero como algo muy práctico para usted que analice su propia situación y la de la iglesia donde usted labora ahorita, para que considere si están pensando solamente en el futuro, si están pensando que las mejores oportunidades estarán en otro lugar, en vez de ver las oportunidades que Dios les está dando en este momento, ahora y en el lugar donde se encuentre. No es necesario ir a varios kilómetros para encontrar almas que necesitan de Cristo. Hay que ver las almas que están alrededor nuestro y servirles a ellos con la palabra de Dios. Segundo, uno siembra y otro ciega. Nosotros generalmente estamos buscando la ciega, pero frecuentemente nos corresponde la siembra y no ver la ciega. Tenemos que sembrar con la confianza que cuando sembramos en corazones sinceros y honestos, que el Señor tarde o temprano se encargará de la ciega. Si tenemos la gran bendición, como tuvieron los discípulos, de recibir la oportunidad de cegar donde no hemos sembrado, demos gracias a Dios. No nos debemos gloriar en lo que hemos logrado, sino reconocer que muy probablemente muchos han trabajado antes que nosotros para que nosotros ahora tengamos la oportunidad de cegar donde no sembramos. Y cuando sembramos con la confianza y la esperanza que otro podrá cegar en el futuro en base a lo que nosotros estamos sembrando ahora. Tercero, no olvidemos que Cristo conoce toda su vida. En el versículo 39 el texto dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ellos creyeron porque Cristo había manifestado su conocimiento de la vida de esta mujer, de todo cuanto ella había hecho, aun de los secretos de su vida. Y debemos recordar siempre que el Señor conoce hasta lo más secreto de nuestro corazón, y nos conviene compartirlo abiertamente con Él para que nos ayude con nuestras dificultades, nos perdone nuestros pecados y nos fortalece en nuestras debilidades. Cuarto, estas personas creyeron por la palabra del Señor. El texto dice en el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No creyeron sencillamente por alguna señal que Cristo hubiera hecho, sino que creyeron el mensaje que predicaba. Igual que nosotros, si queremos fe, será por medio de su palabra. Romanos 10, 17. Y el último punto práctico es que Jesús es el Salvador del mundo. El versículo 42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo no es Salvador solamente de judíos,
sino que es Salvador también de los samaritanos, de los gentiles, de todas las naciones. No es Salvador solamente de un grupo selecto, sino que ofrece la salvación a todos. Él es el único Salvador, la única esperanza de toda persona en toda la faz de la tierra. Y esta es la fe de los samaritanos. Creyeron que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Por qué creyeron? Algunos por el testimonio de la mujer, por lo que Cristo le había revelado, pero muchos más sencillamente porque oyeron la palabra de Cristo Jesús. En los capítulos 5 y 6 encontramos otra época en el desarrollo de la vida de Jesucristo y en su conflicto con los judíos. Esta es la época de la controversia. Se llama así porque en el capítulo 5 encontramos a Jesucristo en Jerusalén. En Jerusalén Jesús obra un milagro y entra en controversia con los judíos porque lo hizo en el día de reposo y también porque él declaró que él es el propio Hijo de Dios, haciéndose así igual a Dios. Así entró en controversia con los judíos. Y en el capítulo 6 obra un milagro en Galilea, ya no en Judea, sino en Galilea, y luego declara que Él es el pan de vida, y esto también resulta en una controversia con la gente de Galilea. Así que en los capítulos 5 y 6, por medio de milagros y enseñanzas, Jesucristo entra en controversia con aquellos que podían haber sido sus seguidores si hubieran entendido la naturaleza espiritual de lo que él hacía y enseñaba. El primer caso es el del paralítico de Betesda. En los versículos 1 al 9 del capítulo 5 encontramos este milagro. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí tenemos definitivamente otra señal del poder divino de Jesucristo, especialmente cuando tomamos en cuenta que este hombre había sufrido esta invalidez durante 38 años y deseaba ser sanado durante todo ese tiempo, pero no había manifestación de poder divino para sanarlo. Sin embargo, la importancia verdadera de este milagro se encuentra más en las consecuencias que trae para el Señor, que es una controversia abierta con los judíos. También hay algunos otros puntos interesantes en este milagro. Es evidente que el hombre mismo había perdido toda esperanza de ser sanado. Él ni pensaba ahora que era posible que fuera sanado porque no tenía quien le metiera en el estanque en el momento apropiado, y no estaba pensando que Cristo tal vez tuviera el poder divino para sanarlo. Sin embargo, Cristo lo sanó y lo hizo sin la menor expresión de fe en él. Este hombre no dijo: Señor, sáname. Este hombre no dijo: Señor, creo en ti. Este hombre no manifestó ninguna fe, sino que sencillamente Cristo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, y al instante el hombre fue sanado. Así que esto es en contraste total, marcado con la sanidad moderna, en la cual exigen que el
el enfermo manifieste fe, y si no es sanado, dicen que es porque su fe no es suficiente. Jesucristo no tuvo este problema, ni lo tuvieron sus apóstoles tampoco, porque cuando ellos quisieron sanar a uno, lo sanaban sin que tuviera fe, mucho menos que tuviera bastante fe. Si empieza a estudiar este pasaje, especialmente esta referencia al estanque y al movimiento, agitación del agua, que lograba posiblemente la sanidad de algunas personas, usted encontrará que algunos manuscritos griegos no incluyen esta referencia de la última parte del versículo 3, donde dice que esperaban el movimiento del agua, y el versículo 4 también. Pero Tertuliano, quien vivió y escribió unos 145 años después del nacimiento de Jesucristo, él ya conocía este pasaje, y por esto y por la evidencia en otros manuscritos, esto no queda definitivamente excluido. Pero de todas maneras, y esto es lo que quiero que entienda, no se trata de lo que el Espíritu Santo aprobara, sino de la opinión de los enfermos en cuanto a lo que hacía el estanque o el ángel que descendía de tiempo en tiempo. Así pensaba la gente, y que era cierto o que no era cierto no es de importancia. Lo importante para nosotros es el verdadero milagro que Jesucristo hizo en este hombre, y el resultado de esta sanidad en el conflicto entre Jesucristo y los judíos. Sobre esto no hay duda en ningún texto, ninguna versión y ningún manuscrito, y esta es la enseñanza importante para nosotros en este incidente del paralítico de Betesda. Jesucristo le dijo: ¿quieres ser sano?, sacando a luz la imposibilidad del caso de este hombre y ofreciendo al mismo tiempo la esperanza de una solución. Toma tu lecho, le dice, y anda. El lecho de este paralítico era sencillamente una colchoneta, nada más. No se trata de una cama grande con armazón y todo lo que tienen a veces las camas modernas, sino de colchoneta sencillamente en la cual estaba acostado el hombre. Como ya notamos, la sanidad de este hombre era diferente de las supuestas sanidades divinas de nuestra época, porque fue instantánea y completa. Además de no exigir fe en el corazón de este hombre, Jesucristo no le sanó a plazos, sino que le sanó al instante. No le sanó poco a poco, sino que le sanó completamente. Al instante, dice el texto, fue sanado, tomó su lecho y anduvo. No era como muchos casos modernos que pretenden ser sanidades como las que hizo Cristo. Estas se caracterizan por un proceso paulatino de recuperación y muchas veces son sanidades parciales. Pero este hombre con parálisis durante 38 años, imagínense cómo ha de haberse atrofiado todo el cuerpo, todos los músculos de este hombre, pero de un solo pudo levantarse y andar por todos lados sin ayuda. En este milagro encontramos varias lecciones muy importantes. Primeramente, que Jesús tiene poder sobre las enfermedades, que es de suma importancia para nosotros, puesto que tenemos que afrontar las enfermedades a diario, y necesitamos saber que nuestro Señor y Salvador también tiene poder sobre estas enfermedades, y aunque no obra de la forma directa, milagrosa como obró en aquel tiempo, siempre nos ofrece la sanidad por medio de la oración de fe. Segundo, aprendemos que las supuestas sanidades modernas son muy diferentes de las que Cristo hizo con su poder divino. Él no exigía fe, Él sanaba al instante, Él sanaba completamente. Y tercero, notamos que había muchos enfermos allí. Según dice el texto en los versículos 2 y 3, en este lugar yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pero Jesucristo no los sanó a todos. No era porque no podía sanarlos. No era porque no tenían fe ellos, porque ni el hombre que sanó no tenía fe, sino que no los sanó a todos porque este no era el propósito principal de sus milagros.
Él hacía milagros para manifestar su poder para que los hombres creyeran en Él, para señalar ciertos atributos de su poder divino y para enseñar lecciones espirituales que eran importantes para que todos entendieran y aceptaran el reino de los cielos como Él lo presentaba. Luego, después de este milagro, encontramos algo muy interesante en los versículos 10 al 18, y es el fanatismo tradicional. Veremos que este fanatismo en base a las tradiciones no es tan diferente del mismo fanatismo religioso en base a tradiciones que nosotros encontramos hoy día en nuestro tiempo entre muchas personas que siguen las tradiciones en vez de la verdad de Dios. Cuando consideramos el fanatismo tradicional que Cristo encontró en muchas personas en su época, en los versículos 10 al 18 de Juan capítulo 5, encontramos 4 puntos muy importantes que caracterizaban a ese fanatismo. Primeramente, ellos no consideraron la evidencia. Había evidencia amplia para creer la enseñanza de Cristo Jesús y las afirmaciones que Él hacía acerca de su propia deidad. No obstante, las personas que seguían las tradiciones no querían considerar la evidencia. Ellos no querían saber la verdad. Ellos deseaban seguir sus tradiciones en ignorancia, sin considerar la evidencia que Cristo les presentaba, que apoyaba las afirmaciones que Él hacía. También encontramos como característica siempre del fanatismo tradicional que no amaban la verdad, sino la tradición. No era que estaban tratando de indagar acerca de la verdad, no era que estaban escudriñando para saber la verdad de Dios, sino que estaban satisfechos con sus tradiciones y no deseaban conocer una verdad que contradijera a las tradiciones que habían seguido durante mucho tiempo. Tercero, notamos que por ser fanáticos tradicionalistas, no tuvieron compasión. No sintieron ninguna compasión por ese hombre que fue sanado por Jesucristo, por ese paralítico de Betesda, sino que estaban interesados únicamente en discusiones acerca de la ley y en el cumplimiento de estos puntos que ellos habían decidido que eran muy importantes y esenciales para ser agradables a Dios y aceptables a ellos. No tuvieron compasión del ser humano. Y como punto cuarto, en el fanatismo tradicional veremos en estos versículos 10 al 18 que estas personas iban a cometer un pecado peor, por decirlo así, que el que condenaban. Condenaban a Cristo por hacer obra, según ellos, por trabajar, según su criterio, en el día de reposo. Pero ellos estaban dispuestos a matar a un hombre que consideraban como pecador. Estaban dispuestos a matar mientras condenaban el trabajar en el día de reposo. Bueno, leamos lo que el texto bíblico dice en los versículos 10 al 18 y luego estaremos considerando algunos puntos acerca de estos versículos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió, fíjese bien en lo que el hombre les dijo: «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron: «¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?» Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando nos dice el texto en el versículo 9, «Y era día de reposo aquel día»,
nos está señalando la causa de la controversia que Cristo causó al sanar a este hombre. No era haber sanado al hombre el que causó la controversia o el que aprovecharon ellos para perseguir a Cristo Jesús, sino que era el hecho que lo hizo en día de reposo. Esto es lo que produjo la gran controversia entre Jesucristo y los judíos. Ellos no se fijaron en la señal que el Señor hizo, ni en la bendición que había llevado al paralítico, sino que ellos solamente estaban interesados en lo que ellos consideraban un error grave, castigado por apedrear al ofensor según la tradición rabínica, no según la ley, sino según sus tradiciones. El que trabajaba, aunque era una cosa beneficiosa, en el día de reposo, tenía que ser apedreado según sus tradiciones. Se basaban en su propia interpretación de los textos de la ley, como Éxodo capítulo 20 y el versículo 10 y otros de los profetas, que hablan acerca de la necesidad de no hacer ningún trabajo en el día de reposo. Pero en estos textos, la Biblia claramente se refiere a la clase de carga que tiene que ver con labores comunes para negocios y ganancias. Pero según su tradición religiosa, ellos aplicaban a esta enseñanza en forma legalista a toda carga. Habían olvidado el propósito de la ley. Se habían alejado del espíritu de la ley y llegaron al extremo en algunos casos de condenar al hombre que llevaba una aguja en el manto porque llevaba carga. Puede ver la forma legalista de interpretar y el extremismo de ellos en seguir sus tradiciones religiosas, que es puramente fanatismo. Para ellos todo esto era de suma importancia, lo consideraban como un asunto vital en su religión. Cristo sabía que no era así. Él no estaba violando ninguna ley de Dios. Él estaba cumpliendo el propósito que Dios le había dado, de ayudar a las personas, de manifestar la gloria de Dios, de demostrar su poder y convencer a los hombres que Él es hijo de Dios. Y ellos lo condenaban. El paralítico tiene una respuesta un poco interesante en el versículo 11. El hombre que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Esto refleja una razón más poderosa para sus acciones que la tradición rabínica. Él razona así: el hombre que puede efectuar un milagro de sanidad como el que Jesús hizo en mí, ciertamente tiene el derecho de decirme que tome el lecho y ande. Y tenía razón. En cierto sentido tenía razón, porque si Cristo hacía esto, era porque tenía autoridad divina. Pero notamos que los judíos no estaban interesados en la evidencia de la gloria divina de Jesús. Ellos únicamente se interesaban en sus puntitos doctrinales sobre la observación del día de reposo. No les interesó saber del beneficio recibido por ese enfermo, ni glorificaron a Dios porque Dios le había sanado, sino que ellos lo que querían era condenar a Cristo porque había violado el día de reposo. En el versículo 14, Cristo halló a este hombre en el templo y le dio una exhortación muy importante. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ya no siga pesando, le dice Cristo. Y no se refiere a que el pecado hubiera causado su enfermedad, sino a su condición en el momento que Cristo le hablaba. Ya no sigues pecando. La cosa peor que le podría venir a él era el castigo eterno de Dios por el pecado. A partir de este encuentro, los judíos continuamente estaban buscando la oportunidad de matar a Jesús. Según el versículo 16, procuraban matarle, perseguían constantemente a Jesús y buscaban la oportunidad constantemente de lograr la muerte de este hombre que había, según ellos, violado el día de reposo. Pero Cristo responde a este ataque contra sus actividades en el día de reposo en los versículos 17 al 18, y su defensa es sencillamente que Él estaba haciendo lo mismo que su Padre. El Padre
también sigue trabajando para la bendición y la redención de los hombres. Y estaremos viendo esto en los versículos 19 al 23. Y Cristo les da a entender que Él tenía la misma tarea que Dios. Él tenía que hacer la misma obra que Dios estaba haciendo. Él sencillamente estaba imitando al Padre. ¿O es cierto que Dios reposó en el séptimo día de su trabajo de creación? Pero Él no reposó totalmente de seguir ayudando al hombre. Dios sigue trabajando. No es un Dios que se ha cruzado los brazos para ver qué pasa durante miles y miles de años. No. Después de crear al mundo en 6 días y reposó un día, entonces Dios comenzó a trabajar nuevamente, ya no en crear, porque terminó la creación, sino en ayudar a su creación, en ayudar a sus criaturas, especialmente en bendecir a los hombres y lograr específicamente la redención del ser humano, ya que el hombre cayó en pecado casi inmediatamente después de su creación. Nombre sin